Bienvenidos a la clase número 4 de sistemas de amortización de deudas. Vamos a continuar con el sistema de cuota constante, es decir, con el sistema francés. Vamos a iniciar esta clase con el análisis de la representación gráfica de la evolución del saldo. Dado un sistema mediante el cual se amortiza una deuda B con n pagos C, el saldo B sub K varía en función de K. Dicho de otra forma, con C, N e I constantes, resulta B sub K una función de K. El gráfico de esta función puede representarse en un sistema de coordenadas bidimensional. Para poder hacer la representación gráfica, lo primero que deberemos conocer es cuál es la ordenada al origen. Para ello, hacemos K igual a 0. Entonces, B va a ser igual a C por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. Es decir, que la ordenada al origen será la deuda inicialmente contraída, la deuda original. Luego, para dibujar, para poder continuar con la representación gráfica, necesitamos analizar los signos que toman las derivadas primera y segunda de esta función B sub K. Si derivamos la función, nos queda que B sub K es igual a menos C sobre I por 1 más I a la menos N más K por el logaritmo de 1 más I. Vemos que la derivada es negativa y la función es decreciente. Luego calculamos la derivada segunda, ¿sí? Vamos a obtener también una derivada segunda que es negativa. Es decir, que la curva que representa esta función es cóncava hacia el origen y tiene un comportamiento decreciente a ritmo creciente. Conceptualmente, el ritmo del decrecimiento es creciente porque las amortizaciones tienen un comportamiento creciente. La función B sub K es continua en todos sus puntos y estrictamente decreciente. Esta función es válida como modelo matemático de la evolución del saldo solo para valores enteros de K. ¿Y por qué decimos esto? Porque si nosotros analizamos la expresión recursiva del saldo, vemos que el saldo del periodo B sub K más 1, calculado a partir de B sub K, ¿sí? Crece en un primer momento el saldo B sub K, crece por la generación de los intereses y luego decrece cuando se paga la cuota. Es decir, que el comportamiento del saldo no siempre es decreciente. Vamos a verlo gráficamente, ¿sí? Dijimos que en el eje de las ordenadas está la deuda, en el eje de las abscisas tenemos el tiempo o los periodos, dibujamos la curva que definimos como decreciente a ritmo creciente, y vamos viendo cómo esta deuda inicial crece por la generación de intereses y decrece con el pago de la cuota. La línea punteada lo que nos muestra es cuál es la porción de la cuota destinada a disminuir el saldo de la deuda. El resto es la generación de los intereses por este primer periodo. Si analizamos el segundo periodo, también la deuda crece por los intereses y decrece cuando pagamos la cuota. Volvemos a dividir la porción que corresponde a amortización de la que corresponde a interés. Vemos aquí que tenemos entonces el saldo B sub 2. Podemos decir que el saldo B sub 2 crece por los intereses, y en este punto obtenemos el saldo B sub 2 por 1 más I, y este saldo decrece cuando pagamos la cuota, llegando así al saldo B sub 3. La línea punteada una vez más nos muestra cuál es la parte o la porción de la cuota destinada a disminuir el saldo. Fíjense, aquí está el saldo B2 y aquí está el saldo B3, es decir, disminuye en esta porción el saldo, y el resto de la cuota se destina a la cancelación de los intereses que se han generado en el periodo. Lo mismo ocurre con el resto de las cuotas hasta que se cancela la deuda. Lo que sí es importante que tengamos en cuenta en este cuadro de evolución y que veamos cómo claramente
podemos ver el comportamiento de las amortizaciones. Fíjense, la primera amortización T1 tiene una medida, la amortización T2 crece, la amortización T3 sigue creciendo, la T4 es mayor que la T3 y la amortización contenida en la quinta cuota es la mayor de todas. Por lo tanto, en este gráfico también podemos ver el comportamiento creciente que tienen las cuotas y decreciente que tienen los saldos, los intereses, toda vez que la cuota permanece constante. Ahora, si nosotros hiciéramos un zoom, ¿sí? O pusiéramos una lupa sobre una de las cuotas, veríamos lo que acabamos de analizar con mayor detalle. El saldo, partimos del saldo B sub K más 1, este saldo crece por la generación de intereses y decrece en la medida de la cuota hasta llegar al saldo B sub K. Del saldo B sub K más 1 al saldo B sub K ha disminuido el importe o en el monto de la amortización de capital T sub K. El resto son los intereses que ha generado esta deuda en este periodo. ¿Qué ocurre cuando tenemos un cano entero? Porque habíamos dicho que la función B sub K es continua, pero que es válida solo para los valores enteros de K. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos un cano entero? Si queremos calcular el saldo en una fracción de periodos, 2 meses después de que se pagó la cuota número 3, o 6 meses después de que se pagó la cuota número 21, dependiendo del tipo de la cantidad de cuotas que tengamos que pagar, el momento en que queramos calcular el saldo. Entonces, si nosotros tomamos como K el periodo entero K' más la fracción de periodo, es decir, que K sería la parte entera y F la parte fraccionaria, el saldo de la deuda B sub K resultará de recargar al saldo del periodo anterior B sub K' por la porción de intereses correspondientes a la fracción de periodo. Esto también podemos analizarlo gráficamente. Fíjense, B sub K va a ser igual a C por una A de N menos K' periodos y tasa I, capitalizados por la fracción de periodo. Gráficamente también podemos verlo, ¿sí? Tenemos el saldo B sub K, tenemos los intereses que crecen, disminuirá en el momento K' más 1, pero en la fracción de periodo que nosotros queremos averiguar el saldo se encuentra sobre la curva que representa el crecimiento de los intereses. Bueno, analizada la evolución del saldo, vamos a ver ahora la tasa de amortización θ. ¿Qué nos dice la tasa de amortización? Nos dice el tanto por uno de la deuda que se cancela con el primer pago. Es decir, que podemos obtenerla dividiendo la primera amortización sobre la deuda inicial. La amortización contenida en la primera cuota sobre la deuda inicial. ¿Para qué se usa esta expresión? ¿Para qué es útil? En general, cuando se diseñan sistemas de amortización, muchas veces el acreedor quiere que con el primer pago se cancele un determinado porcentaje de la deuda. Pues θ nos sirve para este tipo de cálculos. Bien, vamos a ver cómo determinamos θ, cómo podemos calcularla. Recordando que T1 es igual a C por 1 más I a la menos N, y que B es igual al valor actual de las N cuotas que conforman el sistema, si nosotros reemplazamos T1 y B en la fórmula de θ, podemos decir que θ es igual a T1, C sobre 1 más I a la N, por B, que como B divide a T1, acá colocamos la fórmula invertida. ¿Sí? Acá podemos simplificar las C y vamos a aplicar propiedad distributiva en el denominador. ¿Sí? Entonces vamos a ver que θ es igual a I sobre 1 más I a la N menos 1. Si observamos
esta expresión podemos darnos cuenta de que es la inversa del factor de capitalización de una renta vencida de n cuotas EI. Bien, vamos a ver ahora algo interesante para analizar, para pensar. ¿Qué resulta de la suma de las tasas de interés y de amortización? ¿Sí? Nosotros sabemos que, o sea, I más tita, I más, y escribimos la fórmula de tita, I sobre 1 más I a la n menos 1. Vamos a sacar como un denominador 1 más I a la n menos 1. Entonces vamos a decir I más tita va a ser igual a 1 más I a la n menos 1 como un denominador, todo esto dividido 1 es la misma expresión, multiplicada por I, menos 1 más I a la n menos 1 dividido 1 más I a la n menos 1 es 1, por I nos queda I. Si aplicamos propiedad distributiva, nos va a quedar 1 más I a la n por I menos I más I. Todo eso dividido por 1 más I a la n menos 1. Simplificamos las I y seguimos trabajando algebraicamente. El 1 más I a la n que está en el numerador lo pasamos al denominador para dejar la I sola en el numerador de la fracción. Y luego aplicamos propiedad distributiva en el denominador. 1 más I a la menos n por 1 más I a la n, el exponente nos queda 0, obtenemos un 1. 1 más I a la menos n por 1 nos queda menos 1 más I a la menos n. Si observamos esta expresión I sobre 1 menos 1 más I a la menos n, nos damos cuenta que es la inversa del factor de actualización de rentas vencidas. Es decir, que I más tita es igual a A de NI a la menos 1. Vamos a seguir con el análisis de esta expresión. Nosotros dijimos recién que I más tita es igual a la inversa del factor de actualización de rentas vencidas. También, si pensamos un poco, sabemos que la cuota es igual a B por la inversa del factor de actualización de rentas. Podemos ver entonces que tenemos la misma expresión en el segundo miembro de ambas expresiones, de ambas ecuaciones. Si B es igual a 1, podemos decir que I más tita es igual a C. Esta fórmula es interesante, ¿sí? Es interesante. Y fíjense, si nosotros multiplicamos, si B tomara otro valor y lo multiplicamos por I, vamos a tener la porción de intereses que contiene la cuota. Y si a B lo multiplicamos por tita, vamos a obtener la porción de amortización de capital que contiene la cuota. Es una expresión interesante para recordar y analizar. ¿Qué pasa ahora con la tasa periódica de amortización? Si nosotros queremos saber qué porcentaje de la deuda se está cancelando en cualquier momento K. Podemos decir entonces que tita sub K es el tanto por uno del saldo de la deuda que se cancela con el próximo pago. Es decir, que tita sub K va a ser igual a T sub K más 1, la porción de la deuda que se cancela en el próximo pago. Atención, tita sub K, B sub K. Bien. Recordemos lo siguiente. T de K más 1 es igual a T1 por 1 más I a la K. ¿Sí? Esto lo vimos cuando analizamos las amortizaciones periódicas. Todas expresadas a partir de T1. Si nosotros a T1 le escribimos la fórmula C por 1 más I a la menos N, y nos queda multiplicado por 1 más I a la K, podemos decir que T sub K más 1 va a ser igual a C por 1 más I a la menos N más K. ¿Sí? Sabido esto, repasado esto, vamos a reemplazar T sub K más 1 por esta fórmula que acabamos de ver, C
dividido 1 más i a la n menos k. Por, como b sub k está dividiendo, escribimos su fórmula k invertida, i sobre c por 1 menos 1 más i a la menos n más k. Si trabajamos algebraicamente, simplificamos la c y hacemos propiedad distributiva en el denominador, vamos a ver que tita sub k es igual a i sobre 1 más i a la n menos k menos 1. Es decir, que este es el factor de capitalización de una renta de n menos k cuotas. ¿Sí? El factor de capitalización invertido. Me faltó acá aclarar. ¿Sí? Es la inversa del factor de capitalización de n menos k cuotas. No expliqué acá todo el procedimiento porque ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Para recordar, importante, tita sub k es igual a una s de n menos ki invertida. La tasa periódica de amortización es una función creciente de k. Fíjense, nosotros dijimos recién que tita sub k es igual a t sub k más 1 sobre b sub k. ¿Cómo es el comportamiento de las amortizaciones? Creciente. ¿Cómo se comportan los saldos en un sistema de amortización de deuda? De manera decreciente, decrecen en el tiempo. Si el numerador crece y el denominador decrece, tita sub k tiene un comportamiento creciente. Es decir, que cada vez amortizamos una porción mayor del saldo de la deuda. Vamos a ver las expresiones recursivas del saldo. Como ya vimos en la parte general, tenemos una expresión recursiva del saldo en función de la cuota. En este caso, recordemos, la cuota es constante, entonces el saldo b sub k más 1 va a ser igual al saldo del periodo anterior b sub k, incrementado por los intereses y disminuido en el importe de la cuota constante. Después tenemos la expresión recursiva en función de la amortización periódica, donde dijimos que el saldo del periodo b sub k más 1 se obtiene de restarle al saldo anterior b sub k la amortización de la cuota siguiente, la amortización del periodo k más 1. Si recordamos que tita sub k es igual a t sub k más 1 sobre b sub k, como acabamos de analizar, podemos decir que t sub k más 1 es igual a b sub k por tita sub k. Si reemplazamos en la fórmula anterior t sub k más 1 por esta nueva expresión que acabamos de ver, podemos decir que b sub k más 1 es igual a b sub k menos b sub k por tita sub k. Surge así entonces la expresión recursiva del saldo en función de la tasa periódica de amortización, donde vamos a decir que b sub k más 1 es igual a b sub k, que es factor común de 1 menos tita sub k. Y hasta aquí esta clase número 4, este video número 4 de sistemas de amortización de deudas.